Hola amigos, yo soy Isabel, bienvenidos a mi canal. Hola amigos, bienvenidos un día más al canal. Oigan, ya es junio, ya llegamos a este mes mitad de año y como vieron ya en el título del video de hoy, les traigo el wrap up de mayo. Como probablemente ya sabían si han estado viendo mis videos o si me siguen en mis redes sociales, estos primeros meses del año, estos 4 primeros meses del año, para mí fueron como un poco complicados en la cuestión lectora porque entré en una especie de super bloqueo lector que me costó mucho trabajo como salir de ahí, pero al parecer mayo fue el mes en el que por fin logré romper con él, porque leí un total de 11 libros. Y amigos, yo no sé si para ustedes 11 libros sea mucho, sea poco, sea lo normal, pero para mí son muchos. Y la verdad es que se me hace un poco chistoso porque estaba viendo como mis videos del año pasado y en mayo del año pasado leí 10 libros. Entonces, al parecer mayo siempre es un buen mes lector para mí. Pero bueno, no me quiero extender mucho con la intro porque pues son 11 libros de los que les tengo que platicar. No voy a hablar mucho de cada uno de ellos, algunos fueron las relecturas, entonces bueno, voy a tratar de irme lo más rápida posible para que el video no se haga eterno. Pero antes de empezar, te quiero invitar a que me sigas en todas mis redes sociales. Si es que no me sigues todavía, tengo Instagram, tengo Twitter, tengo Goodreads, tengo también TikTok, entonces bueno, todos los links los encuentras en la cajita de descripción para que te sea más fácil ir y seguirme por allá y que estemos como más en contacto, te enteres de todo y así. Pero bueno, ahora sí, sin más preámbulo, vamos a empezar con el video. Bueno amigos, como ya les comenté, estaba en esta especie de bloqueo lector y ya estaba un poco harta de él, me urgía ya como salir de eso, entonces cuando me pasan este tipo de bloqueos, releer algo que ya sé que me gusta me ayuda bastante y tenía mucho rato que quería hacer una relectura de La Selección, así que en mayo empecé con esta relectura. Leí el libro número 1, que es La Selección. Si en pleno 2021 no tienes ni idea de qué onda con estos libros, no los conoces, no has escuchado de ellos, te voy a platicar un poquito de qué se tratan. La Selección es una historia distópica que se desarrolla en un Estados Unidos como después de la Cuarta Guerra Mundial. Se supone que hay una Cuarta Guerra Mundial y lo que queda del mundo, entonces bueno, el territorio que conocemos como Estados Unidos se readapta, tiene nuevo nombre, nuevas leyes y todo. Y este nuevo territorio está gobernado por una monarquía. La sociedad se divide en castas y tú naces en una casta que es como la que te toca y de ahí no te puedes mover, a menos que te cases como con alguien de otra casta. Y dependiendo la casta en la que te ubicas es a lo que te dedicas. O sea, si estás en la casta de la gente que es como artística, pues tienes que tener algo artístico y así. Y resulta que el príncipe de este país está ya en edad como para casarse, entonces se hace un proceso que se llama la selección. En la selección, 35 jóvenes plebeyas de este nuevo mundo tienen la oportunidad de concursar para ver quién logra conquistar a el príncipe y así el día de mañana convertirse en reina. Entonces, bueno, este es como el mundo que crea la autora y nuestra protagonista es América. Ella es una joven de la casta número 5, me parece, por circunstancias de la vida, acaba concursando en la selección y la historia se desarrolla en todo como su proceso como seleccionada, todo lo que vive, conocemos al príncipe a través de ella y todo este asunto. ¿Qué les puedo decir? La verdad es que la primera vez que leí este libro me enamoré de él y en esta relectura me pasó exactamente lo mismo. Había detallitos que no recordaba de la historia, entonces como que me gustó muchísimo volver a conectar con ella. Los personajes me gustan, me volví a enamorar del príncipe Maxon, o sea, de verdad lo amo y pues sí. La verdad es que fue una súper relectura y me ayudó muchísimo como para empezar a romper con mi bloqueo lector. El siguiente libro que leí, por supuesto que fue La Élite, que es la segunda parte de La Selección. No les voy a platicar mucho porque pues es una segunda parte, entonces podría ser spoiler, pero pues bueno, les voy a explicar cómo, por qué se llama La Élite. Y es que dentro de la selección, que les digo que son estas 35 chavas que van a competir para enamorar al príncipe, cuando quedan 6 participantes, a esas 6 se les llama La Élite, porque son como las 6 finalistas. Entonces, este libro nos sitúa en ese punto de la competencia, cuando ya solamente tenemos 6 finalistas, lo que pasa entre ellas, lo que pasa con el príncipe y todo ese show. Este libro me gusta un poquito menos que el primero, la verdad, porque vemos un triángulo amoroso un poco como complicado. La verdad es que a mí los triángulos amorosos no me disgustan, pero depende mucho de cómo estén manejados. En este libro sí había ratos como que no me latía mucho cómo estaba manejado este triángulo, pero en general pues la verdad como que la historia
sigue avanzando, me sigue gustando y es súper ágil. La verdad es que la forma de escribir de la autora en lo personal se me hace súper ágil en estos libros, o sea, te los lees en un ratitito y como están súper cortos, pues son una maravilla. Después leí el tercer libro, que es La Elegida. Ese lo leí en Kindle, entonces les voy a poner como la portada por aquí. Este libro, como se imaginarán, nos narra la historia de la que queda elegida en la selección, pero la verdad es que este libro, o sea, durante los 3 libros, además de toda esta historia de romance, vemos también mucha acción y vemos como a grupos rebeldes que están buscando como rebelarse contra esta monarquía, que quieren cambiar el sistema que reina en el país y todo el rollo. Y en este libro en particular, creo que es en el que más vemos como esto, hay como más enfrentamientos, se pone más intensa la cosa, entonces se empieza como a mezclar esta parte de romance con toda esta parte como de acción y de ataques y de todo, y en lo personal eso me gustó bastante, como que ver como toda esta mezcla tan extraña, lo disfruté un buen. Y pues es como la culminación de esta trilogía, así termina como esta historia. La verdad es que en lo personal me gustó mucho la trilogía como completa, como trilogía la disfruté un montón, o sea, la verdad es que son los libros que me encantan y estoy muy contenta de haberlos releído. Después leí La Heredera de la misma autora Kiera Cass, que este libro está como catalogado como el número 4 de la selección, pero la verdad es que, o sea, yo no lo contaría como una continuación, sino más bien como unos relatos dentro de la misma historia, dentro del mismo mundo o lo que sea. Porque La Heredera nos sitúa 20 años después de la selección, o sea, una vez que queda la elegida y se casan y todo el rollo, lo que pasa 20 años después. La protagonista en esta historia es Evelyn, que es como la hija de los que quedan siendo reyes, y pues la acompañamos en todo este rollo, que en este caso hacen como su proceso de la selección, así que son 35 muchachos los que en esta ocasión van al palacio para competir por la mano de la princesa. Ok, este libro tiene como muchísimo hate. Mucha gente lo odia, dice que está horrible, que después de la trilogía de la selección, que es tanto y todo. Y entiendo como por qué lo dicen, porque es una historia completamente diferente a lo que estamos viendo, pero también nuestra protagonista es completamente diferente. Yo por eso siento que, o sea, debería considerarse como, no sé, como un relato aparte. Ahora, nuestra protagonista es un personaje bien difícil, es un personaje complicado, es caprichosa, es egoísta, piensa en ella, está súper consentida y todo. Pero también hay una parte que se ve como constantemente y que siento que no se habla mucho. Las opiniones que he leído sobre este libro como que no tocan mucho este tema, y es la cuestión de como lo difícil que es ser mujer en un puesto de poder. O sea, esta chava estamos hablando de que esta chava es la heredera y que el día de mañana va a ser reina. Entonces prácticamente desde que nació la han estado entrenando para ser reina, ¿no? O sea, estudia y hace todo el rollo y demás. Y nos metemos obviamente en su cabeza y constantemente vemos el conflicto de, es que si sonrío demasiado me van a ver como débil, pero si no sonrío me van a ver como una mujer fría. Y si soy coqueta van a decir que soy una mujer fácil, pero si no soy coqueta van a decir que no me importa, ¿saben? Constantemente vemos esta lucha en ella de cómo debe actuar y constantemente vemos como las consecuencias. O sea, si en algún punto es que ella fue muy seria ante la cámara, entonces dicen que es frívola y que qué horror y que no le importa. Y si de repente la vemos como más tímida, entonces es como, ay, es que seguramente ya está enamorada, no sé, ¿saben? Como cosas así. Y a mí eso es algo que como que en especial me gusta de la historia y es algo que rescato porque creo que es algo muy real. O sea, la verdad es que como mujer históricamente se ha visto que muchas veces, o sea, es como tienes el ojo del mundo encima y las mujeres que están en un puesto de poder, o sea, constantemente se les está como analizando y si dices esto está mal y si dices esto está mal y por qué no eres lo suficientemente tierna o lo suficientemente ruda, no sé, ¿saben? Y es algo que en este libro vemos mucho, entonces a mí eso como que me gustó. Sí les digo, no es una protagonista fácil, pero también me gustan como los protagonistas complicados porque normalmente vamos viendo su evolución a lo largo de la historia y en este caso no fue la excepción. Después leí La Corona, que es como la continuación de este libro de La Heredera. Seguimos viendo a Evelyn y todo como por lo que pasa. En este libro vemos un poquito más la evolución de su personaje, o sea, como que vamos viendo cómo va moldeando mejor su carácter, se va dando cuenta que no es necesario que tenga como esta carcasa todo el tiempo, que puede permitirse momentos en los que está más tranquila y cosas así. Entonces, pues bueno, vamos viendo como esta parte y bueno, todo lo que pasa. En este en específico, el final se me hizo como
un tanto inesperado. La verdad es que no me acordaba cómo acababa y termina y como que sí te saca un poco de onda, porque siento, o sea, vi varios comentarios que decían que es como muy abrupto, que da como este giro de forma muy extraña, y en parte sí, o sea, sí siento que no, la autora no trabaja tanto en la historia para llegar al final que llega, no sé si me explico, pero como que siento que no te prepara tanto para eso, entonces como que sí te puede sacar un poquito de onda, pero en general me gustó bastante. Ahora, sí debo decir que estos dos libros se diferencian muchísimo como de la trilogía principal, en que en estos prácticamente es 100% romance, o sea, ya no vemos tanto como la parte de, que les digo, de los otros de acción, en la que hay como un conflicto más allá del romance. Aquí sí es como enfocarte 100% en la historia de nuestra protagonista y de cómo se desenvuelve y de todo. Entonces yo creo que esa es una de las razones por las que a la gente no le gustó tanto, pero pues a mí me gusta tratar de ver los libros como lo que son y no esperar más de lo que me pueden dar. Entonces por eso les digo que a mí, o sea, me gusta verlo más bien como un relato diferente, porque creo que eso es, o sea, aunque se sitúe en el mismo mundo, es un relato completamente diferente. Entonces, bueno, estos relatos por sí solos los disfruté bastante. Luego hay una serie de relatos como cortititos en la que vamos viendo como la perspectiva de distintos personajes del mundo de la selección, y leí uno que se llama El Príncipe. En este, como se pueden imaginar, vemos como la perspectiva del príncipe Maxon de la selección, cómo vivió él, como el antes de y todo el asunto. Es un relato súper cortito, creo que tiene como 78 páginas, una cosa así. Sí me gustó, pero siento que se queda demasiado corto. O sea, el relato termina como cuando empieza a conocer a la protagonista de la selección. Entonces, no sé, o sea, como que me hubiera gustado conocer un poquito más a fondo sobre su opinión de todo este proceso. Pero a la vez, o sea, sí me gustó como meterme en la cabeza de este personaje que tanto amo, pero siento que me faltó más, ¿saben? O sea, me faltó más. Y este fue como el único relato que leí porque era el único que estaba incluido en mi membresía de Kindle Unlimited, y la verdad, o sea, los otros ya, todos estos relatos ya los había leído, pero pues como que no quería, ¿saben? Este fue el único relato que leí, la verdad, o sea, todos ya los había leído en un pasado, pero este fue como el único que dije, lo voy a releer. Entonces, bueno, con este concluí mi relectura de la selección. Bueno, estos libros los leí la mayoría durante el último 24 horas que hice, que si no lo has visto te lo voy a dejar aquí arribita y en la cajita de descripción. Y cuando terminé de leer estos libros y el relato y todo, dije, quiero una lectura ligerita porque ya llevaba muchas horas leyendo y todo, y me encontré con un libro en mi membresía de Kindle Unlimited que se llama Aquel último verano, de una autora que se llama Susana Herrero. Este libro es el primero de una serie que se llama Cabana, y se llama así porque nos narra la historia de 5 hermanos que se apellidan Cabana, y por lo que tengo entendido, cada uno de los libros nos cuenta la historia de cada uno de los hermanos. Este primer libro nos narra la historia de la hermana más pequeña, que se llama Priscila, y de Alex, que es como su pareja en toda esta historia. Ok, como les platiqué en el 24 horas, fue algo como complicado porque yo tenía la idea de que este libro iba a ser una lectura súper ligerita y súper ágil, porque había escuchado muy buenas opiniones de él, y me pasó absolutamente todo lo contrario. El libro hace brincos entre personajes, cosa que saben que me gusta. O sea, vemos la perspectiva de Priscila y luego vemos la de Alex y luego la de Priscila y luego la de Alex, eso todo bien. Pero también hace saltos temporales, porque como pueden ver en el título, se llama Aquel último verano. Entonces nos va contando como la historia de Priscila y Alex a lo largo de distintos veranos desde que se conocieron. Pero es un poco como complicado porque tardé un poco de tiempo en descifrar qué era lo que pasaba. Pero la autora también hace cambios de narrador, y eso es algo que me desconcertó muchísimo y que de verdad tardé casi, yo creo que una tercera parte del libro en entender como el sistema que la autora había usado. Y lo que hace la autora es que los capítulos que son como en el presente, los que nos narra Priscila o nos los narra Alex, se narran en primera persona, porque te lo está narrando como el personaje. Pero cuando la autora da el brinco en el tiempo, te lo narra en tercera persona. Entonces, estaba yo leyendo y de repente estaba en primera persona y de repente leía y ya estaba en tercera persona y de repente estaba otra vez en primera persona y de repente otra vez. Como que eso me costó mucho trabajo. Aparte, les digo que llevaba como mucho rato leyendo, entonces como que mi cerebro no estaba funcionando muy bien. Y bueno, por esa parte como que no fue lo mejor para mí. Pero aparte, es que
Pero es que aparte la trama en sí, o sea, básicamente la historia se desenvuelve en falta de comunicación. No les quiero como contar porque siento que sería como mucho spoiler, pero literal en eso se desenvuelve la historia, pero a un nivel estratosférico. Esta historia, la falta de comunicación hace cosas súper fuertes, o sea, de verdad. Entonces, eso me molestó muchísimo. Yo odio la falta de comunicación. No me gusta y en los libros les digo, hay veces que, o sea, pues está como bien y lindo y bien manejado, pero este caso en específico sí se me hizo fatal, o sea, fatal. Y luego, o sea, como que te empieza a llevar a este final que dije, es que si pasa esto voy a terminar súper odiando el libro. Y sí pasó eso, pero creo que la autora lo salvó un poco. Esa parte ya se me hizo como, cute. Pero en general sí, o sea, pues no, definitivamente no era el libro. Para mí no me gusta este tipo de situaciones, entonces bueno, y decidí no continuar con los libros, la verdad, como que sí acabé muy chocada de este libro, así que no continué con los demás. El siguiente libro que leí es Tratando de olvidar a Lucy de Carolina López. Este libro fue una colaboración que me mandó la autora y la verdad es que, o sea, necesito que nos tomemos un momento para ver la preciosa edición. O sea, es de pasta dura, pero vean, la portada se me hace preciosa, los colores, o sea, de verdad amo este libro, se me hace hermoso. Si leemos la sinopsis, no les voy a leer toda la sinopsis, solamente les voy a leer una frase que dice: ¿ayudarías al amor de tu vida a encontrar al suyo? Yo desde que leí esa frase dije, necesito leer este libro, o sea, ¿qué onda con esta historia? En esta historia vemos a Johan y a Lucy, como se lo podrán imaginar, que es esta pareja que llevan muchísimos años juntos, pero pues como que Lucy no se siente amada, siente que Johan no le da prioridad, no se quiere comprometer y todo ese asunto, entonces bueno, decide terminar con él y vamos viendo cómo Johan va viviendo toda esta como ruptura amorosa, cómo sigue con su vida, cómo se siente y todo el asunto. La verdad es que fue una trama que se me hizo súper, súper original porque, o sea, como les digo y si leen un poquito la sinopsis, Johan se ve envuelto como en una situación un poco extraña en la que está tratando de ayudar a Lucy a encontrar al amor de su vida. Esto es algo que, o sea, como que se me hizo súper raro porque, no sé, como que no es la típica historia de amor que ves, pero a la vez me gustó muchísimo porque aunque el personaje protagonista no es un personaje fácil, o sea, creo que tiene como ciertas cosas muy padres y que se rescatan muchísimo. Entonces, no sé, la verdad es que fue una historia que disfruté muchísimo, se me hizo una lectura ágil, una lectura como súper entretenida y demás. Y algo que me gustó es que toda la historia la vemos narrada desde el punto de vista de Johan. Al final del libro, la autora pone como dos partes extras en la que vemos la perspectiva de Lucy en ciertos momentos claves de la historia y también la perspectiva de otro personaje durante estos como momentos claves. Entonces fue un libro que disfruté muchísimo, la verdad me sorprendió, una lectura ágil, bastante entretenida y enamorada estoy de la portada. Mi siguiente lectura fue Por fin. Carry On de Rainbow Rowell. Como saben, este libro lo tenía pendiente desde hace añísimos, de verdad añísimos, y apenas el año pasado me animé a comprarlo y, o sea, no les puedo explicar lo enamorada que estoy de esta historia. Les voy a leer la sinopsis así, tal cual, ¿ok? Simon Snow es el mago más poderoso del mundo, tiene 17 años y es el elegido, el único que puede salvar la magia. La verdad, Simon es el peor elegido que a nadie se le pudo haber ocurrido. Al menos eso es lo que dice Baz, su archienemigo. Y Baz será malvado, y un vampiro, y un imbécil, pero en eso tiene razón. La mayor parte del tiempo, Simon ni siquiera puede controlar su magia. ¿Y se supone que va a salvar al mundo? Como pueden ver, más o menos de eso se trata la historia. Es un libro en el que vemos como una escuela de magia, y vemos romance, y vemos vampiros, y vemos seres fantásticos, y todo en una sola historia. O sea, fue como la autora agarró todo lo que a mí me gusta y lo echó aquí, ya saben. No sé por qué tardé tantos años en adentrarme en esta historia, o sea, de verdad me encantó. Sí tengo que decir unas cosas como, pues no en contra, porque no siento que sea en contra, pero en lo personal como que me frenaron un poquito, y es que la autora no te da como contexto antes, entra directo a la historia. O sea, no es un libro en sí como en el que veamos mucha introducción, y lo que hace la autora es que utiliza este recurso en el que te cuenta algo y después te cuenta como algo del pasado, ya saben, entonces no sé, te va contando como... Y es que entonces Simon le dijo a Penélope que lo iba a hacer mejor que la vez que luchó contra la fiera. Porque aquella vez que
luchó contra la fiera. Entonces, o sea, como que te cuenta la historia de cuando luchó contra la fiera, ¿me explico? O sea, como que la autora utiliza este recurso y a mí eso me costó un poquito de trabajo como que adaptarme, porque sí había muchas cosas que la autora te iba narrando como si ya conocieras la historia y pues no tenías ni idea de qué estaba pasando, pero después de un rato como que me habitué a eso y también después de un rato como que empieza a pasar mucho menos, o sea, como que la autora ya te ubicó en este mundo, entonces como que ya no se centra tanto en eso. Ahora, otra cosa que me encanta de este libro es que también es de esos libros en los que vamos viendo saltos de personajes y pues la historia en sí se centra en la relación entre Simon y Buzz, que es como su archienemigo. También vemos aquí el Enemies to Lovers, que ya saben que amamos. De verdad no les puedo explicar lo mucho que amo este libro y Buzz se ha convertido en, o sea, mi crush literario predilecto del momento. De verdad, lo amo con todo mi ser. Es espectacular. O sea, de verdad, fue una gran lectura. Creo que ha sido de mis mejores lecturas del año y, o sea, de verdad, de mis libros favoritos. Después leí, por supuesto, la continuación, que es Wayward Son, no sé si se pronuncia así, la verdad, pero bueno, es la segunda parte, también de la misma autora, Rainbow Rowell. Primero quiero hablar de la hermosa portada que tenemos, o sea, de verdad estoy enamorada de esta ilustración, la necesito en mi vida, los amo. Pero bueno, yéndonos a la historia. De este libro he visto muchísima crítica, a mucha gente no le gusta, o sea, lo odió, que es una pésima continuación y entiendo de qué va. Este libro es completamente diferente al libro número 1, o sea, eso sí, si decides leer estos libros y no los has leído, o sea, es algo completamente diferente, porque como les digo, el primer libro, que es Carry On, aunque sí vemos como acción y vemos que pasan muchas cosas y que Simon se enfrenta a distintas situaciones, como que el centro de la historia es la relación entre Simon y Buzz. Y tú te esperas que el siguiente libro pase como lo mismo. Y la verdad es que no. O sea, en este libro vemos como el después. No, es que no sé cómo explicarles sin darle spoiler, pero sí es una historia completamente diferente. Esta historia es más como de aventuras, por así decirlo, porque pues los personajes se van a hacer un road trip por Estados Unidos y se encuentran como con distintas aventuras y situaciones y lucha y todo, pero la historia en sí no se centra tanto como en el romance entre ellos dos, sino es más bien como Simon y Buzz por separado, o sea, como cada uno psicológicamente lo que va viviendo, a lo que se está enfrentando, sus sentimientos, sus emociones y todo. No es lo que te esperas, porque tú te esperas seguir como con esta historia entre ellos dos y sí en parte te decepciona un poco porque dices como dame más, o sea, es una pareja icónica y quieres saber más de ellos, pero este libro en sí también creo que tiene su encanto, me gusta mucho porque te permite conocer más a los personajes, o sea, te permite meterte más en su cabeza, entender qué es lo que les pasa, como psicológicamente y todo, entonces por esa parte me gustó, o sea, sí no era lo que esperaba, pero tampoco fue como el peor libro que he leído, ni mucho menos. Y por último, en el mes de mayo leí un libro que se llama Feliz Vida de Lorena Franco. Esta autora la descubrí hace un par de años y he leído varios de sus libros y me encanta. Tiene muchos libros que son como de viajes en el tiempo que, o sea, me fascinan y encontré este y me llamó la atención y decidí leerlo. La verdad es que como todos sus libros tiene una forma de escribir que me encanta, se me hace súper ágil, súper entretenida, te atrapa desde el principio y eso todo bien. La trama se me hizo como un poco diferente porque en este caso no vemos en sí un salto en el tiempo, que es como lo que yo había leído de ella, sino que más bien vemos a una protagonista que se muere y como que la hacen reencarnar en otro cuerpo, pero es, o sea, no es como que nace de bebé, o sea, es una mujer ya adulta y ella como que reencarna en ella, entonces como que se tiene que adaptar a la vida que esta persona ya tenía y todo. La verdad es que es una historia que se me hizo bastante original. La protagonista, que se llama Laura Smith, no es una protagonista fácil, es una supermodelo que vivía en Nueva York, que está obsesionada como con el físico, con su cuerpo, con el dinero y ser súper famosa y todo, y reencarna en una persona completamente diferente de ella, pero pues a la vez empieza a descubrir la importancia de la amistad, del amor y se da cuenta de lo vacía que era su vida de antes. Entonces, en general fue una historia que me gustó, pero la verdad es que el final sí como que no me gustó tanto porque sentí que acaba muy abruptamente. O sea, como que la autora te empieza a envolver en la historia y te da a entender que va a acabar como en un reencuentro entre dos personajes y no pasa. O sea, de repente la autora como que termina el libro y ya, y yo sentí que, o sea, como que
sí le da un cierre, pero en lo personal sentí que me faltó un cierre en sí, no sé si me explico, o sea, como que el cierre que le dio la autora no se me hizo suficiente, eso fue como lo único que no me encantó. Y bueno amigos, siento que llevo como 5 horas aquí hablándoles, pero esos fueron todos los libros que leí en mayo. La verdad es que fue un súper buen mes lector para mí, leí muchísimo, por fin terminé con mi bloqueo lector. La verdad es que me ayudó bastante que tuve lecturas ágiles que me gustaron muchísimo y leí varios libros que fueron como cortitos, entonces esa fue como la razón por la que logré leer tanto en este mes, porque ustedes saben que normalmente no leo tantísimo, entonces fue un mes diferente, pero lo disfruté bastante. En los comentarios platíquenme cuántos libros leyeron ustedes en mayo, cuál fue su mejor lectura, cuál fue su peor lectura y también platíquenme si alguno de estos libros ya los leyeron, a ustedes qué les pareció. Eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, que les haya entretenido, que se hayan pasado un buen rato y que también que se hayan apuntado uno que otro libro para leerlo después. Pero antes de irte te quiero recordar que me sigas en todas mis redes sociales, tengo Instagram, Twitter, Goodreads, TikTok y todos los links directos a mis redes los encuentras en la cajita de descripción para que te sea mucho más fácil ir y seguirme por allá. También si no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones dándole clic a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un video nuevo. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video. Bye!